Amado Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Gracias por la oportunidad de poder reunirnos juntos como pueblo, aunque en esta ocasión de una manera virtual. Permítenos, Padre Señor, entender lo que tú quieras que hoy escuchemos de parte tuya. Padre, que tu palabra no regrese vacía como tú has prometido que hará, que haga la obra en la vida de cada uno de nosotros, para convicción de pecado, para consolación, para edificación, que cumpla el propósito que tú quieras que cumpla en cada uno de nosotros. Y permite, Padre, que esta palabra también pueda ser reproducida por cada uno de los que estamos aquí en este momento escuchándola, para poder llevarla a otras personas también. Gracias por el privilegio y la gracia que has mostrado para con nosotros de poder entender quién tú eres y conocerte cada vez un poco más, porque de eso es la vida eterna, de conocerte cada vez más, y eso será la eternidad, conociéndote cada día más. Gracias, Padre, y te ruego que, como siempre, nos hables hoy. Amén. Segundo. Ok, hoy vamos a hablar, siguiendo la secuencia que hemos estado viendo, en Jueces 6. Así que el capítulo para hoy es Jueces 6. Y de nuevo, otra de las ventajas de la predicación expositiva es saber con antelación de que se va a predicar el domingo que viene. Ya saben que el próximo domingo es Jueces 7 y así sucesivamente, a menos que haya algo de última hora que amerite que tengamos una predicación distinta. De otra manera, siempre sabremos lo que ha de venir y nos podemos preparar. Así que leamos entonces el texto de hoy. Hoy vamos a ver todo el capítulo. Voy a leer todo eso y me siguen en la lectura. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Y el poder de Madián prevaleció sobre Israel por causa de los madianitas. Los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas y en los lugares fortificados. Porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente y subían contra ellos. Acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza, y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno, porque subían con su ganado y sus tiendas, y entraban como langostas en multitud. Tanto ellos como sus camellos eran innumerables, y entraban en la tierra para devastarla. Así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián, y los israelitas clamaron al Señor. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor envió un profeta a los israelitas que les dijo: Así dice el Señor Dios de Israel: Fui yo el que los hice subir a ustedes de Egipto, y los saqué de la casa de servidumbre. Los libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos sus opresores. Los desalojé delante de ustedes. Les di su tierra y les dije: Yo soy el Señor su Dios. No temerán a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero ustedes no me han obedecido. Entonces vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás de Abiezer. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: El Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿No nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y el Señor lo miró y le dijo: Ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Señor, le respondió Gedeón, ¿cómo libraré a Israel? Mi familia es la más pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Y Gedeón le dijo: Si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal que eres tú el que habla conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Me quedaré hasta que vuelvas, le respondió el Señor. Y Gedeón entró y preparó un cabrito
y pan sin levadura, con una efa de harina. Puso la carne en una cesta y el caldo en un caldero, y los llevó y se los presentó al ángel debajo de la encina. Y el ángel de Dios le dijo: toma la carne y el pan sin levadura y ponlos sobre esta peña, y derrama el caldo. Y así lo hizo Gedeón. Entonces el ángel del Señor extendió la punta de la vara que estaba en su mano, y tocó la carne y el pan sin levadura, y subió fuego de la roca, que consumió la carne y el pan sin levadura. Y el ángel del Señor desapareció de su vista. Al ver Gedeón que era el ángel del Señor, dijo: ay de mí, Señor Dios, porque ahora he visto al ángel del Señor cara a cara. Y el Señor le dijo: la paz sea contigo, no temas, no morirás. Y Gedeón edificó allí un altar al Señor y lo llamó: el Señor es paz, el cual permanece en Ofra de Abiezer hasta hoy. Aquella misma noche el Señor le dijo: toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años. Derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la acera que está junto a él. Edifica después en debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco. Toma el segundo novillo y ofrece un holocausto con la leña de la acera que has cortado. Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le había dicho. Pero como temía mucho a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad, para hacer esto de día, lo hizo de noche. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron temprano en la mañana, vieron que el altar de Baal había sido derribado y cortada la acera que estaba junto a él, y que el segundo novillo había sido ofrecido en el altar que se había edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y cuando buscaron e investigaron, dijeron: Gedeón, hijo de Joás, ha hecho esto. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y también ha cortado la acera que estaba a su lado. Pero Joás le dijo a todos los que estaban contra él: ¿lucharán ustedes por Baal o lo librarán? A cualquiera que luche por él se le dará muerte antes de llegar a la mañana. Si es un dios, que luche por sí mismo, porque alguien ha derribado su altar. Por tanto, aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, es decir, que Baal luche contra él, porque había derribado su altar. Todos los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente se reunieron y cruzaron y acamparon en el valle de Jezreel. Y el espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y éste tocó la trompeta, y los de Abiezer se juntaron para seguirlo. Envió mensajeros por todo Manasés, que también se juntó para seguirlo, y envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, que subieron a su encuentro. Entonces Gedeón dijo a Dios: si has de librar a Israel por mi mano, como has dicho, voy a poner un vellón en la lana de lana en la era. Si hay rocío solamente en el vellón y toda la tierra queda seca, entonces sabré que librarás a Israel por mi mano, como has dicho. Y así sucedió. Cuando se levantó temprano en la mañana, exprimió el vellón y escurrió el rocío del vellón, un tazón lleno de agua. Y Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí si hablo otra vez. Te ruego que me permitas hacer otra vez una prueba con el vellón, que ahora quede seco el vellón y haya rocío en toda la tierra. Así lo hizo Dios aquella noche, porque solamente quedó seco el vellón y había rocío en toda la tierra. Así dice la palabra del Señor. El título para la prédica hoy es El fuerte débil. El fuerte débil. No pido que me respondan, solamente piensen, ¿no? Si ustedes saben qué es un oxímoron. Y bueno, para los que no sepan, un oxímoron es una figura literaria que básicamente consta de dos frases o dos palabras que sean opuestas, que sean antónimos. Por ejemplo, decir él es alto o bajo no tiene sentido, porque él es alto o es bajo, no pueden ser las dos. Subí para abajo es contrario, no tiene sentido. El hielo caliente son cosas que son contradictorias. El ruido silencioso. Esta figura es usada mucho por los poetas, buscando crear un poquito de profundidad y de belleza literaria, tratando de explicar algo que se haga un poco complejo, pero tratando de expresar algún tipo de sentimiento. Pero aparte de los poetas,
La figura también existe, o la frase, porque muchas veces se ve en personas. Es decir, muchas personas luego cuando están hablando, y en muchos debates se ve, usan oximorones, pero no de la manera que lo usa un poeta, sino muchas veces contradiciéndose, diciendo una frase que luego creen que sustenta con otra y termina siendo la otra totalmente opuesta, lo cual termina siendo un sinsentido. Eso es un oxímoron. Por tanto, decir que alguien es fuerte y débil no tiene sentido. Estás diciendo precisamente que él es algo y luego que es lo otro, no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. No parece ser coherente esa frase. Sin embargo, Dios usa oximorones y tienen todo el sentido del mundo. Cosas que no parecen tener sentido, que parecen ser contradictorias, Dios sabe cómo hacer que tenga el sentido que debe tener. Y aunque para nosotros en nuestra mente limitada a veces no parece ser cierto, parece irreal, para Él sí lo es. Y esta historia es un gran ejemplo de ella. Antes de entrar exactamente en el capítulo, quiero que recuerden que en cada porción de jueces que hemos visto hasta ahora, cada vez que termina la victoria de un juez, dice al final, y la tierra tuvo descanso por X cantidad de años. En el pasaje anterior dice, y el país, pero siempre es alusión a la tierra. Nunca dice Israel o los israelitas, siempre dice y la tierra. Y la razón por la que no dice los israelitas tuvieron paz es porque lo que hubo en ese tiempo fue ausencia de conflicto, ausencia de sometimiento a que la tierra fuera explotada más de lo normal. Sin embargo, ellos no tenían paz, porque la paz no es la ausencia de conflicto, la paz es estar en completa armonía con el Señor. Y como ellos no tenían eso, ellos no tenían paz. Y por eso era la tierra la que descansaba más, no ellos. Además, durante ese tiempo de ausencia de conflicto, fue que ellos se apartaron. Cuando dice que volvieron a hacer lo malo, como dice aquí entonces en el capítulo 1 y en cada una de las otras historias que hemos visto, ese volvieron a hacer lo malo es durante ese tiempo. Porque cuando termina la ausencia de conflicto, inmediatamente empieza la opresión. Así que la paz, hermanos, no es la ausencia de conflicto, sino estar en armonía con Dios. No nos engañemos de que porque no haya problemas, entre comillas, o situaciones complicadas, estamos en paz con Dios. Hay muchos inconversos que aparentan gozar de mayor paz en el sentido humano de no tienen problemas, tienen prosperidad económica, tienen salud, una familia bonita y otras cosas más, pero eso no es paz. La paz es estar bien con Dios, mucho más que eso. Así que vuelven a hacer lo malo los israelitas y les llega el juicio esta vez de mano de los madianitas, que también eran parientes. Los madianitas eran descendientes directos de Abraham, de la segunda esposa que tuvo Abraham. Después que muere Sara, Abraham se casa de nuevo con Cetura y tuvo una serie de hijos, entre ellos Madián. Así que eran primos, por decirlo así, este pueblo que también se había opuesto a ellos. Hubo un momento que se unieron a ellos porque Moisés se casó con una hija de Madián. Su suegro era madianita y ellos estuvieron con Israel buen tiempo, pero con el pasar del tiempo se rebelaron y volvieron entonces a ser enemigos. La diferencia de este juicio con los madianitas es que, en comparación con los anteriores, es que ellos no venían a someterlos como un imperio, a decirle ahora ustedes me rinden tributo a mí. Ellos simplemente iban a generar caos. Había siega a momento de cosecha y los madianitas decían, junto con los amalecitas y los otros del oriente, vamos a destruir Israel. Y robaban lo que podían robar y lo demás lo destruían. Eso hasta cierto punto me parecía peor que los demás, porque los otros los dejaban cosechar, los tenían sometidos con impuestos altos y tributos, pero relativamente había paz en comparación con esto. Esto era destrucción por completo. El país fue empobrecido grandemente, porque si no tenías alimento, ¿cómo te sustentas? Si no tenías alimento, no podías negociar. Si no tenías animales, no podías ni vender ni comer.
Y la pobreza trajo hambre y seguramente el hambre trajo muerte y esas enfermedades no podían ser curadas porque estaban en escasez. La escasez, el sufrimiento, es en esos momentos cuando somos más propensos a clamar a Dios. Es en la escasez, en el sufrimiento, cuando somos más propensos a clamar a Dios. Y es aquí cuando los israelitas claman porque se dan cuenta de su incapacidad, de sus limitaciones. Se dan cuenta de que no pueden salir por su propia cuenta de este sufrimiento. Eso no significa que el que no tenga sufrimiento no pueda clamar a Dios, solo que es más fácil clamar a Dios, es mucho más propenso a que lo hagamos así. La gente suele clamar más a Dios en su momento de enfermedad que durante su tiempo de vacaciones, porque es en el momento de escasez que vemos nuestra limitación. En la abundancia o paz solemos pensar que no necesitamos nada, que estamos bien. Y es en la prueba donde cada persona, cristiano o no cristiano, clama a su Dios, así sea Jehová o sea cualquier otro ser o persona que quieran ellos adorar. Así que en el fondo los israelitas, a pesar de que adoraban a falsos dioses, que esa fue la causa por la cual vino el juicio, reconocían el señorío de Dios. Y cuando claman, ¿qué les responde Dios? Les manda un profeta. Eso es lo primero que le da. No les manda a Gedeón inmediatamente, ni un general, les manda un profeta. Ya lo había hecho con Débora, que era profetisa, y ahora acá le manda otro profeta. Lo que quiere decir es que lo que nosotros necesitamos siempre, y obviamente esto incluye los momentos de dolor y de ansiedad y tribulación y preocupación, es la palabra de Dios. Nosotros no necesitamos más nada que la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios le manda a su pueblo. Aquí está el profeta que viene de mi parte, el cual no conocemos su identidad, pero sí conocemos su mensaje. Y lo que él dijo fue, necesitan escuchar la palabra de Dios. Esta semana leía al pastor Núñez publicar en sus redes sociales la siguiente frase: tiempos difíciles requieren una voz profética. Y no se refería a alguien que estuviera profetizando lo que ha de pasar en el futuro, sino el contexto de los profetas, que lo que hacían era recordar la palabra de Dios, tanto para confrontar como para consolar. Lo que necesitamos es la palabra de Dios, para confrontar y para consolar. Eso fue lo que Dios le mandó a su pueblo y es lo que nos sigue dando a nosotros hoy. No busquen más allá de eso. Necesitamos la palabra de Dios. Y hermano, estamos en tiempos difíciles hoy. Yo no sé si somos conscientes de ello. Y muchos hoy están clamando al Señor, pero no están clamando tal vez pensando en lo que necesitan es la palabra de Dios, pero lo que necesitamos es palabra de Dios. Hermano, siga clamando al Señor, pero pídale que traiga más palabra de Él, porque hoy la palabra escasea. Hoy no es fácil encontrar la palabra. Hoy hay muchas iglesias, pero la palabra escasea. Necesitamos que más y más se proclame la palabra de Dios tal cual es, fiel y verdadera. Ore que Dios envíe más obreros a su mies. Y nosotros mismos hagamos bien en estudiar la palabra de Dios para poder ser también fieles servidores de Dios en anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Necesitamos anunciar la palabra de Dios. Hoy algunos se quieren refugiar en cualquier otra solución, que si política, economía o algo más. Hermano, la solución es la palabra de Dios. Tiempo difícil, necesitas escuchar la palabra de Dios. Y el mensaje que da el profeta no fue, tú puedes, tú eres un campeón, mira dentro de ti y dale que vamos adelante. El mensaje tampoco fue, bueno, vengan y bueno, vamos a crearnos un nuevo Dios y vamos a hacer una ofrenda para poder vencer a ese gigante y ve y enfrenta a tu gigante y córtale la cabeza. Ese no fue el mensaje que da el profeta. El mensaje del profeta es sencillo, le dice, ¿quién es Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Y qué hicieron ellos? Y parece básico,
Pero nosotros, en realidad, el ser humano no sabe quién es Dios y no sabe quiénes somos nosotros en verdad. Y por eso necesitamos recordarnos quién es Dios. A los israelitas se les había olvidado en parte que Dios los había sacado de Egipto, cuidado en el desierto por 40 años, que le había vencido a todos sus enemigos en el desierto de manera espectacular y asombrosa. Luego, entrando a la tierra prometida en Canaán, empiezan con una victoria magistral en Jericó y siguen avanzando hasta ir conquistando más y más de su territorio. Y hoy están las 12 tribus asentadas, gracias a Dios, pero ellos no se acordaban de eso. Ellos no sabían o no reconocían en el fondo que era Dios quien había hecho eso. Y tampoco reconocían su pecado. El profeta les dice, de parte de Dios, solamente les dije, no temerán a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero ustedes no me han obedecido. En el versículo 10 dice eso. Era sencillo. Necesitas escuchar que tú no estás bien, que tú has pecado contra Dios. Y por tanto eso debe llevarte al arrepentimiento. Y necesitas saber quién es Dios. Necesitamos conocer a Dios y proclamar sus virtudes y al mismo tiempo anunciar quiénes somos nosotros. Eso nos hace falta a nosotros hoy y obviamente mucho más al mundo. Luego de eso, de la palabra profética que recibe el pueblo, Dios llama al que va a ser el libertador. Sabe que tiene que haber liberación y precisamente busca a un hombre llamado Gedeón. Y Dios se le aparece al libertador. Dice aquí que fue en el versículo 11, el ángel del Señor. Y esa frase en la Biblia, cada vez que lo vean, suele hacer alusión a una teofanía, es decir, a la aparición de Dios, es decir, a una forma de aparición del Señor Jesucristo. No era un ángel más el que se estaba apareciendo. Y se le aparece a Gedeón, que está sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Vimos en el versículo 2 que los madianitas atacaban a Israel y los israelitas se escondían en las montañas y en las cavernas. Y los lugares fortificados no eran ciudades, sino peñascos de la montaña, para que los madianitas no se robaran esas partes de su cosecha. Así que Gedeón está escondido con miedo de los madianitas y en medio de su temor se aparece un hombre, un ángel del Señor, el Señor mismo, y le dice, el Señor está contigo, valiente guerrero. ¿Cómo es que él es valiente guerrero si está con miedo escondido en una cueva? Ni siquiera está con su armadura, preparándose para pelear. Él está en una cueva escondido porque tiene miedo. ¿De qué manera era valiente y de qué manera era guerrero Gedeón? En ese momento no hay explicación humana para sentirse como que, ¿qué tiene que ver eso? Pero cuando entendemos quién lo dice, la cosa cambia. Porque en esa pequeña frase, el Señor está tratando de que Gedeón se dé cuenta, en una parte con la ironía, de que no es valiente ni guerrero, pero también de que él ha de ser valiente y guerrero por su mano, por la mano de Dios. Y para Dios, cuando Él ha decidido hacer algo, Él puede decir cómo es, aunque en el momento nosotros no lo veamos, porque cuando Dios empieza algo, lo termina. Por eso Dios nos llama santos, santificados, aunque todavía no hemos llegado al nivel de santidad que vamos a vivir, que debemos llegar. Para Dios ya es una realidad, porque no hay ninguna probabilidad de que no se cumpla lo que Él ha prometido que ha de cumplir. Así que el valiente guerrero para Dios ya era una realidad, para Gedeón no. Poco a poco lo iba a ir descubriendo, poco a poco lo iba a ir viendo, como Abraham fue poco a poco viendo su fe, como así los demás hombres de Dios fueron poco a poco entendiendo a Dios. Gedeón poco a poco iba a llegar ahí, y iba a llegar de seguridad porque Dios se iba a encargar de que llegara ahí. Sin embargo, lo curioso es que Gedeón no le pone mucha atención a esa parte de valiente guerrero. Él se quedó con la primera parte. Cuando dice el ángel, dice, el Señor está contigo. Hasta ahí escuchó Gedeón. Eso era suficiente. No tengo ni que escuchar lo demás. Porque para Gedeón, esa primera afirmación era una mentira.
Gedeón no puede comprender cómo es que Dios está con Israel, cómo Dios está conmigo y le están pasando todas las calamidades. Dice en el versículo 13, ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos hizo el Señor subir de Egipto? Por ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Gedeón veía la causa del problema en, según él, la ausencia de Dios. La ausencia de la presencia de Dios era la causa del problema, según Gedeón. Él no veía problema en él, ni en el pueblo. Era que Dios nos había dejado. Dios no estaba ahí. Y ahí vemos la actitud recurrente del ser humano. Naturalmente, vamos a echarle la culpa a Dios de las calamidades y no vamos a ver nuestro pecado. No nos gusta mirar para adentro, hacer una mirada introspectiva y decir, wow, tengo pecado. ¿No? El hambre, la desigualdad, la injusticia, todas las situaciones que se ven en el mundo, que uno dice, esto está mal. Ah, no, es que Dios no existe. Porque si Dios existiera, nada de esto pasara. Y necesitamos escuchar a un profeta, como pasó con Israel, y decirle, ah, bueno, déjame recordarle un poquito quién soy yo y lo que ustedes han hecho. Y en el momento que eso pase, no nos puede quedar otra opción que reconocer que la culpa es nuestra. Que el pecado es nuestra culpa, no culpa de Dios. Necesitamos ver quiénes somos y quién es Dios. Y Dios no le responde eso. Ojo, Dios no, el Señor no le responde, no, yo sí estoy con ustedes, no. Él va directo y le dice, ve con esta tu fuerza y libre a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Y le dice, ¿qué fuerza? Es que Dios no tenía fuerza, estaba escondido, tenía miedo. Y la razón por la que pasa esto es porque el Señor quiere que Gedeón vea que él no es valiente, que él no es guerrero, que él no tiene fuerza. Y de hecho Gedeón lo va a ver cuando dice en el versículo 15, disculpe, ¿cómo libraré a Israel? Mi familia es la más pobre en Manasés. O sea, una tribu pobre, su familia es la más pobre y él el menor de la casa de su padre. O sea, de lo peor, la peor familia, y él era el peor. Y a ese, en el último escalafón de la escalera, es el que Dios busca. Y Dios le dice, ve con tu fuerza. Y le dice, Gedeón, ¿qué fuerza? No tengo fuerza. Y eso es precisamente lo que el Señor quiere que veamos. Para poder servir a Dios, necesitamos reconocer nuestra incapacidad. Necesitamos reconocer nuestra limitación. Necesitamos reconocer que nosotros no tenemos fuerza. Que servir a Dios es posible solo por la fuerza de Él, no por la nuestra, no por mi talento. Ah, no, es que lo que pasa es que Él es muy inteligente con las matemáticas. Lo que pasa es que Él es muy bueno con la tecnología. El otro habla bien. No es nuestra habilidad, es la fuerza de Dios siempre. Pedro tenía el deseo de servir a Cristo de verdad, genuinamente. Cuando Jesús le dice, todos, no Pedro, los 12, se apartarán de mí, y en este momento después los 11, se apartarán de mí y me dejarán solo. Pedro dice, no, yo no. Los 11, los otros 10 tal vez, pero yo no. Yo contigo hasta la muerte. Y era genuino, era de verdad. Pero Pedro no se está dando cuenta que al decir que él no, porque él no sentía eso, él está diciéndole, Jesús, tú te equivocaste. Ahí no. Ahí esa no te la sabes. Aquí no eres el que tienes palabra de vida eterna. Aquí tu palabra de vida eterna se acabó. Aquí yo sé que aquí yo puedo. Jesús le dice, ah, ok, te digo que tú vas a fallarme y vas a negarme 3 veces antes que el gallo cante. Pasa. Pedro es humillado. El Señor muere, resucita. Y luego, ya después se encuentran en la playa y van a pescar. Y cuando regresan de la pesca milagrosa, ya en la arena, el Señor tiene el encuentro con Pedro y le dice la frase, la famosa conversación, ¿me amas? Y en el versículo 17 de Juan 21, Pedro le dice,
Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. La clave ahí, la primera parte. Señor, tú lo sabes todo. Ya Pedro había pasado de decir, no, aquí te equivocaste. Aquí Pedro dijo, ya estoy humillado, yo reconozco que yo no sé nada, que tú lo sabes todo. Y ahí entonces Jesús le dice, ok, apacienta mis ovejas. Si no reconocemos nuestra incapacidad y el poderío de Cristo, no podremos servir al Señor. Necesitamos reconocer que nosotros no somos los fuertes, que Él es el fuerte. Por más que yo me sienta fuerte, yo no soy fuerte, pero se sentía fuerte y tuvo que ser humillado para darse cuenta, yo no soy fuerte. Y Jesús tenía razón. Siempre Él tiene la razón. Siempre. Aunque a mí me parezca ilógico, aunque me parezca como que no tiene sentido, Él siempre tiene la razón. Y Gedeón ahora lo reconoce también. No tengo fuerza, no puedo. Soy el más pobre de todos. ¿Cómo voy a ser yo? Nuestra obediencia a Él no depende de nuestra capacidad. Nunca ha dependido de nuestra capacidad. Depende siempre de Él. Por eso necesitamos recordarnos el Evangelio cada día. Que el Evangelio nos recuerda quién es Dios todopoderoso, soberano, y quiénes somos nosotros, seres muertos, llenos de pecado, inútiles de poder hacer algo bueno para Él, por nuestra propia fuerza. Cuando Gedeón entiende eso, va en su proceso de temor, de confrontación, de hacerle la culpa, de negación, luego de decir, bueno, yo no tengo fuerza, y le dice, bueno, que soy yo el que va contigo. Gedeón dice, déjame ofrecer un sacrificio. Y Gedeón va, y cuando ofrece el sacrificio, que por cierto, es por eso que también sabemos que es el ángel del Señor, no es un ángel más, pues si fuera así un ángel más, no lo hubiese aceptado. Los ángeles no aceptan adoración, siempre dicen adora a Dios, pero este ser sí, porque era el mismo Señor. Reconoce y recibe la ofrenda de Gedeón. Él le dice cómo dar la ofrenda, él le dice la instrucción de cómo hacerlo. Gedeón no lo hizo a lo loco. El ángel le dice en el versículo 20 cómo debía hacerlo. Y nuestra adoración siempre debe ser de acuerdo a los estándares de Dios, no a nuestros estándares de cómo nos sentimos. Siempre es de acuerdo a lo que Dios quiere. Ay, pero es que yo tengo ganas. Si no es como Dios quiere, no sirve. O es como Dios quiere o no se hace. Y cuando se da cuenta que su ofrenda es recibida, él entiende que si la ofrenda es recibida es porque no estaba hablando con cualquier ser, sino que era con el mismo Señor. Y viene la convicción en Gedeón aún más fuerte, versículo 22. Ay de mí, Señor Dios, porque ahora he visto al ángel del Señor cara a cara. ¿Por qué le da miedo a Gedeón eso? Porque Gedeón entiende de que está enfrente de Dios y que eso es muerte porque él es un ser pecador y Dios es santo. En la misma reacción que tuvo Isaías en su visión en Isaías 6. Ay de mí porque soy hombre de labios inmundos. ¿Qué hago yo aquí? Soy muerto. Y esa debe ser nuestra reacción siempre al entender de que estar delante de la presencia del Señor debería ser motivo de pavor porque Él es santo y nosotros no. Y que la única manera de estar delante del Señor y no morir es por su gracia, por su misericordia. Y eso fue lo que recibió Gedeón. Gedeón no tenía derecho a estar ahí, pero él recibe la gracia y la misericordia de Dios. Y el Señor le dice, la paz sea contigo, no temas, no morirás. Gedeón podía tener paz ahí, aunque todavía estaba el asedio madianita, porque ahora estaba en paz con el Señor. Él ahí sí podía tener paz, porque no iba a morir, porque estaba el Señor con él. De esa misma manera nosotros, cada vez que entendamos, que podamos reconocer que nosotros ya hemos visto al Señor cara a cara, no literalmente, pero hemos tenido un encuentro con Él, y no estamos muertos como debiésemos estarlo, debiésemos hacer exactamente lo que Gedeón hizo inmediatamente. Versículo 24, edificó allí un altar al Señor y lo llamó el Señor es paz.
todos los días que recordemos que yo vi al Señor y no morí, y que sigo vivo, y que en vez de morir, Él me da más vida, porque ahora me da vida eterna, que no merezco. Eso debe ser razón suficiente para que cada día hagamos un altar y elevemos alabanzas al Señor. Nunca debe faltar la alabanza en nuestra boca, jamás. Porque razones de sobra tenemos. Y esa es una muy, pero muy poderosa. Jamás podremos tener razones menos para eso. Salmo 33:1 dice: canten de júbilo en el Señor ustedes los justos. Los justos pueden cantar con júbilo. Apropiada es para los rectos la alabanza. Un recto, un justificado, es bueno que alabe, es justo, es necesario que lo haga, porque tiene motivo de hacerlo. El que no ha sido justificado no tiene nada por qué alabar, pero el que sí puede reconocer y decir: gracias Dios, porque tengo misericordia, porque tengo tu paz, porque tengo la vida. Que no falte, hermano, nunca, ni en su casa, ni en ningún lugar, la alabanza al Padre. Que nuestra vida sea un continuo sacrificio vivo delante de nuestro Dios, por su misericordia, por su gracia. Gedeón ya ha entendido que no es su fuerza, ya ha entendido que es un pecador y que ha recibido misericordia y gracia, pero todavía no está listo para ir a la batalla. El Señor vuelve a hablar con él. Y note, la única manera de estar listos es que el Señor nos hable, de conocer su palabra. No podremos estar listos jamás si no conocemos su palabra, si no oímos su voz. Y ahora el Señor le dice: primero, elimina los ídolos de la casa de tu padre. Elimina los ídolos de la casa de tu padre y en ese lugar ofrece sacrificio a mí, porque solo yo merezco la alabanza. Y eso no es orgullo, eso es prepotencia, eso es justo, porque no hay ningún otro ser en el mundo que merezca alabanza sino nuestro Dios. Y cuando uno mira en retrospectiva esto, da gracia, es la ironía de todo, que Gedeón en un momento se queja con Dios, y cuando se encuentra con el Señor también le dice: si están con nosotros, ¿qué? Y ahora llega el Señor y le dice: Gedeón, mira, en tu casa tienes ídolos de Baal y de Acera. Y como que, ¿qué esperas? ¿Cómo crees que vas a estar en paz conmigo si en tu propia casa tienes los ídolos, estás adorando a otros dioses? No podemos esperar tener paz con Dios si estamos adorando a otros ídolos. No se puede. Y ni siquiera es que en el trabajo o en la calle, en su casa estaban. Porque cuando dicen en la casa de su padre, ellos vivían como si fuera por clanes, eso era donde él vivía. Él convivía con eso y muy probablemente también los adoraba. Y estaba bien, él estaba tranquilo, él no tenía ningún problema con esos ídolos en su casa. Y hoy nosotros nos hacemos la misma pregunta, le reclamamos a Dios: ay, mi relación con Dios no está bien, yo creo que algo está mal. Y cuando uno mira en retrospectiva para tu casa, Baales y Aceras por todos lados. Y no necesariamente la imagen física, sino la idea de que estás adorando a otra cosa que no es Dios. Y lo peor de eso es que muchas veces somos conscientes de que el ídolo está ahí. Hay veces que no sabemos y no nos justifica. Está mal igual. El salmista dice: líbrame de los pecados que me son ocultos. Pero hay muchas veces que sabemos que los pecados están ahí. Yo he escuchado muchas veces de aquí, de Panamá y de otros lugares, hablando con personas de otros lugares, también me han dicho la frase de que yo sé que es pecado, pero allá, ¿qué importa lo que diga? Lo que viene después es una justificación no válida. Si sabes que es pecado, la respuesta debe ser: me arrepiento, que significa yo dejo eso. Yo dejo lo que sea eso que estoy haciendo que no está bien. Me estoy entreteniendo con contenido que no honra a Dios.
Yo sé que es pecado, pero es que todo el mundo lo ve. Déjalo. Yo estoy en una relación que yo sé que no honra a Dios. Yo sé que es pecado, pero ¿qué más? Si sabes que es pecado, la respuesta correcta es, lo dejo, no continúo. Yo sé que yo tengo que enseñarle a mi esposa la palabra de Dios, pero ella sabe, ella sabe igual que yo, o el pastor le enseña. Si sabes, no demores más y hazlo. Tu pecado es peor si eres consciente de que es pecado. No es que Dios me dice que no me afane, pero yo quiero afanarme. Yo necesito trabajar de más y sofocarme y no tener paz. Yo necesito estar trabajando 24/7, más allá de mi trabajo y otras cosas, porque soy yo y no Dios el que me va a proveer. Y hay que trabajar, pero una cosa es trabajar y la otra es afanarse. Yo sé que la prioridad deben ser mis hijos, pero yo tengo que hacer otra cosa, mi meta personal o lo que sea. Si sabes lo que dice la palabra, lo correcto es hacerlo. No les des más larga, porque mientras más te demores, más difícil es. ¿Por qué los israelitas tenían esos ídolos? Porque querían satisfacer sus necesidades en ellos y no en Dios. Baal, ya lo vimos en las primeras prédicas de Jueces, Dios de la fertilidad de la tierra. Acera, diosa de la fertilidad en cuanto a bebés, hijos. En cuanto a la guerra, Baal y Acera eran dioses de la guerra también, seguridad y paz. ¿Qué veían los israelitas en esos dioses? Satisfacer sus deseos. Yo aquí satisfago mi deseo inmediatamente. No en Dios. Dios me dice que Él es suficiente, pero no, yo tengo que ir con Baal y Acera también. Porque los israelitas conocen a Jehová, porque claman a Jehová, pero no dejan a Baal y Acera. No podemos estar con Baal y Acera y con Jehová. Y Jehová es suficiente. De manera que no necesitamos a Baal y Acera. La cosa es que tenemos que creerle. En Romanos 12 dice, y comprueben la buena voluntad, pero solo la comprobaremos si obedecemos. A veces no le queremos dar ni oportunidad, Señor, y decimos, no, es que eso no puede pasar. Yo tengo que hacer algo. Obedece y prueba al Señor que Él es fiel y es verdadero. Gedeón obedece y lo tumba. Tumba a los ídolos. No era fácil. Le dio temor. De hecho, lo hace de noche porque tenía miedo. Pero en este caso aquí, Dios no le dijo a lo de día ni tampoco a lo de noche. Él le dijo, túmbalo. Así que lo importante era la obediencia. El heroísmo era opcional. Pero tenía que obedecer. Y Él lo hace. Y no es fácil, hermano. Créanme. Tumbar a los ídolos no es fácil. Por pequeño que parezca. Hace unos años atrás, muchos años atrás, empezó un grupo en WhatsApp, me acuerdo, con personas que conozco, algunos de hace tiempo, que todos en un momento íbamos a la iglesia. Hoy no todos van, algunos ni siquiera son cristianos. Y el grupo tuvo un cambio radical en la manera como se manejaba la información, y ya los chistes no eran iguales, ya las conversaciones no eran iguales, y había cristianos y no cristianos, pero el grupo en verdad ya no era edificación, no era nada bueno. En muchas ocasiones me dijeron, Nelson, salte de ese grupo. Otras personas. Y yo sabía que tenía que salirme de ese grupo. Pero yo no me podía salir, porque yo no me atrevía a enfrentar eso. Y era una tontería si usted pone a pensarlo. Salirme de un grupo de WhatsApp. Pero yo no quería en el fondo. Aunque sabía que estaba mal. Y yo dejaba correr eso. Y pasaron años. Hasta que gracias a Dios, hace unos años atrás, pude salir. Y usted no tiene ni idea. Parece una tontería este testimonio, pero la paz que yo pude tener, tengo que romper con esto. Esta relación no funciona esto. Y de hecho eso ayudó a que mi relación con muchos de los que estaban en ese grupo fuese ahora mejor que cuando el grupo estaba. Y con ellos algunos hasta conversaba más y mejor. La obediencia a Dios siempre trae recompensa. Y no es fácil, pero es necesaria. Hermano, es necesaria. Y a veces toca romper amistades, toca romper relaciones, pero la prueba está en que usted quiere agradar a Dios o quiere agradar al hombre. Si todavía dice, espero lo que pasa, usted quiere agradar al hombre. No espere el favor de Dios si no le interesa agradar a Dios. Quiere agradar a Dios, aunque el hombre lo rechace, usted va a tener el favor de Dios, que es 1000 veces mejor que el favor de los hombres. Y si necesita
compañía porque tiene miedo, como Gedeón, Gedeón se llevó 10 hombres más. Dice, ¿me puedes acompañar, por favor? Tengo una tarea que hacer de parte de Dios. Y fueron 10 hombres con él y lo ayudaron. Hermano, si usted necesita ayuda para tumbar a sus ídolos en su casa o en su vida, lo que sea, llámenos. Estamos a su disposición, porque todos estamos en esa constante lucha. Yo sé que hablo por el pastor Clip también y por los demás hermanos de la iglesia. Hermanos, no están solos. Y por ahí tal vez escuchen en un momento dado que necesite yo la ayuda. Hermano, necesito ayuda para tumbar estos ídolos. Porque no es que yo soy inmune a los ídolos. Todos somos propensos a crearlos y a caer en ellos. Si necesita ayuda, búsquenla. No es pecado buscar ayuda en otras personas que lo ayuden a cumplir la voluntad de Dios. Gedeón se apoyó en 10 hombres más. Usted tal vez nada más necesite una persona, 2, yo no sé cuánto necesite, pero lo que necesite, hermano, apóyese. Y esa es una de las razones para la que exista la iglesia local, para edificarnos unos a otros, y parte es poder batallar contra la idolatría en nuestra vida. No estamos solos, hermanos, no estamos solos. Pero derribar ídolos que están alrededor no cae bien. Le advierto que usted, cuando derribe los ídolos, los baales y las aceras de otras personas, usted va a caer mal. Créame, la mayoría de las veces usted va a caer mal. Y si usted se pregunta, es que yo no tengo que hacerlo, le recuerdo, todos tenemos que tumbar ídolos nuestros y de otras personas también. De la siguiente manera, 2 Corintios 10, 4 al 6. 2 Corintios 10, 4 al 6. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia, cuando la obediencia de ustedes sea completa. Nosotros tenemos que estar derribando argumentos, especulaciones, razonamientos altivos que se levantan contra el conocimiento de Dios en nuestra vida, pero en general también. ¿Cuáles son nuestras armas? No es la política, es el evangelio, la palabra de Dios. Cuando vayamos a Efesios, se ve la armadura de Dios, que es la palabra. Se complementan estos dos pasajes. Entonces, cuando usted proclame el evangelio, usted va a estar tumbando baales, va a estar tumbando aceras. A la gente no le va a gustar que usted tumbe baales y aceras, pero tiene que hacerlo de todas maneras. La gente se va a indignar como se indignó el pueblo ahí con Gedeón. Molestia, ira. Y muchos, tal vez, algunos en algunos casos le den las gracias porque reconozcan que salieron de eso. Pero la mayoría se va a molestar porque les van a decir, ¿y quién eres tú para decirme esto? Ese no es tu ídolo, ese es mi ídolo y a mí me gusta. Tú no eres tolerante. Tú adoras a tu Dios, pero déjame adorar al mío. Y muchos cristianos no hemos creído ese cuento. ¿De qué así yo puedo vivir en tolerancia con el razonamiento altivo que se levanta en contra de Dios? A pesar de que la Biblia me dice que yo tengo que tumbar ese razonamiento, luchar contra eso, con las armas espirituales. Nosotros estamos para expandir el reino de Dios, y en esa expansión vamos a tener que tumbar, fortalecer y conquistar territorio, en el sentido de que el evangelio va a ir derribando, como bien decía el pastor Clip, esas otras cosmovisiones que no son correctas. Y esto es para todos, hermanos. 2 Corintios 10:4 no es para los pastores solamente, es para todos los creyentes. Proverbios 28:4. Los que abandonan la ley alaban a los impíos. ¿Te has visto esa persona que dice, van a hablar una prédica de la homosexualidad, pero antes de decir que está mal la homosexualidad, dicen, bueno, yo tengo amigos homosexuales, lo que pasa es que los homosexuales son buenas personas, que no sé qué. Diga la verdad y ya. Dice la segunda parte de ese versículo. Pero los que guardan la ley luchan contra ellos. Luchamos contra los impíos. ¿Cómo? Con el evangelio. Si usted guarda la ley, usted va a estar en guerra siempre. Aunque en un momento tal vez no haya una batalla, usted está en guerra y no puede bajar la guardia. Por eso tenemos una armadura. La armadura no es para lucir más bonito, para que nos veamos y que la gente vea qué armadura más hermosa. La armadura que Pablo describe en Efesios 5 es porque estamos en una batalla. No tiene sentido que Pablo use una alegoría de armadura si es para modelar. Para eso dice, bueno, ponte la ropa del evangelio. Pero no dice ponte la ropa, ponte la armadura. Porque al ser cristiano te estás enlistando en una batalla que no va a terminar hasta que Cristo venga y dé por sentada su victoria, que ya conquistó, pero nos toca ir avanzando.
Estamos en guerra y todos somos soldados. Así que, hermanos, ¿le da miedo tumbar eso? ¿Le da miedo decirlo? Es normal. A Gedeón le da miedo. A nosotros nos da miedo. A mí me da miedo a veces. Pero la palabra del Señor que Dios le dice a Gedeón aplica para nosotros. No temas, porque yo estoy contigo. Y eso es suficiente. A veces podremos ser librados como Gedeón del martirio humano, cuando lo buscaron para hacerle daño, para matarlo, porque lo querían matar. Mire, era tan grave haber tumbado a los ídolos que lo querían matar. Pero para nosotros debe ser siempre el consuelo de que en Él tenemos paz. Y aunque nos maten, porque puede que nos maten en algún momento, Dios es quien va a vengarnos cuando venga Cristo. Finalmente, luego de eso, Gedeón limpia todo. Pero ahora viene entonces que tiene que lidiar, tiene la victoria sobre el pecado interno y llega el Espíritu del Señor sobre Gedeón. Y sucede algo interesante. Porque ahora Gedeón, en vez de esconderse cuando ve el campamento que llega de los ejércitos madianitas, en vez de ir a esconderse en la montaña, suena la trompeta y salen los guerreros de ese mismo pueblo y de otros pueblos. Salen los guerreros. La obediencia a Dios de Gedeón, de un hombre, hizo que más de 30,000 hombres salieran a la batalla. No espere que alguien más obedezca. Si Dios le está hablando hoy, usted obedezca aunque nadie más lo haga. Si no obedece, jamás va a poder ver esos otros 30,000 hombres que van a salir también en obediencia a Dios. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados para poder pelear bien, pero cuando nos arrepentimos, hermanos, Dios nos respalda. Si Gedeón no pasaba por ese proceso de limpieza, iban a ser destruidos. Iban a llegar los madianitas, no iban a estar listos para pelear, y una vez más iban a venir los madianitas y lo iban a destruir. Hermanos, nosotros estamos igual. El ejército madianita era numeroso, dice, como langostas. Eso hace alusión a un número muy grande, abrumador. Y de esa misma manera viene llegando el ejército, ya está, pero no del todo, no con toda su fuerza. El ejército madianita para nosotros, que sería el ejército de la ideología de género, de la política progresista, el gobierno limitando expresión. Ese ejército no es pequeño y cada vez crece más. Pero ya es hora que dejemos de estar escondiéndonos en las cuevas y salgamos en obediencia a la batalla. Tal vez piense que son pocos. 30,000 no era mucho para comparar con lo que venía. Pero con Dios es más que suficiente. Salgamos de nuestras cuevas, hermanos, y vayamos a la batalla. Y ese otro enemigo no era fácil. Y aunque ya Gedeón a este punto de la historia ha madurado bastante, todavía tiene que luchar con algo más. Y es que Gedeón todavía tiene miedo. Ya Gedeón tiene el ejército, sonó la trompeta, llegó, él es el capitán, el líder, ve a la gente y se va solo y dice: Señor, ¿me puedes dar una confirmación más, por favor? ¿Por qué va de nuevo? Porque tiene miedo. Tiene miedo, ya está listo, ya se arrepintió de su pecado, tumbó los baales, convoca al ejército, sabe que no es su fuerza, que es la de Dios, y todavía tiene miedo. Esto no es para que usted vaya y cada vez que tenga miedo le pida al Señor que llene el rocío en un pañuelo y el otro no pase. No es para hacer eso mismo. De niño lo hice mucho y nunca pasó. Tampoco nunca pude mover el Cerro Azul como pensaba moverlo, que si tienes fe como un grano de mostaza moverás este monte. Tampoco nunca pasó. Pero porque yo no lo hacía con el propósito que era esto. Yo pensaba que eso era un juego, que tenía superpoderes como cualquier persona. Jueces no es un libro prescriptivo, sino descriptivo. Lo que nosotros necesitamos sacar de aquí es que vamos a tener miedo, y cuando tengamos miedo, tenemos que ir al Señor, y su palabra es suficiente. Nosotros andamos por fe, no por vista. Así que no anden pidiendo pruebas necesariamente visibles. Simplemente vaya a la palabra, y que sea la palabra su consuelo. Dios nos fortalecerá. El Espíritu Santo tiene la función de recordarnos su palabra. Entonces estudiemos su palabra, y cuando vengan esos momentos de temor, porque van a venir,
No se sienta mal cuando se sienta miedo. Es normal que sienta miedo. Pero no se quede con el miedo. Vaya inmediatamente a la presencia del Señor a buscar su palabra. Gedeón empieza débil y termina casi listo para ir a la guerra. Deja todo lo malo para poder hacer frente al enemigo de Dios. Gedeón era el débil, que al reconocer que era débil, pudo ser débil y fuerte, porque reconocía que era fuerte en Dios. Cristo es el fuerte que se hizo débil para poder salvar a su pueblo. La obediencia de Gedeón llevó 30,000 hombres a la batalla. Después veremos qué sucede en el capítulo 7, pero hasta ese momento van 30,000, más de 30,000. La obediencia de Cristo en su debilidad lo dejó solo. No fue con ejército, solo. Hasta el Padre lo iba a abandonar en algún momento para esa batalla. Pero fue aún. Tuvo temor, el Padre lo fortaleció. El temor no era la cruz, el temor era cargar la ira del Padre. Pero lo hace, aún así, siendo fortalecido por el Señor antes, para cumplir la voluntad de Dios. Gedeón no es nuestro ejemplo, nuestro héroe de guerra, nuestro héroe es Cristo. Cristo es el mejor guerrero que supera incluso el miedo que pudo sentir en algún momento para obedecernos de la mejor manera perfecta. Pero Gedeón es nuestro recordatorio de que somos igual de débiles que Él, igual de miedosos, igual de cobardes, igual de pecadores. Y nos recuerda de que si nos arrepentimos y obedecemos, vamos con el Señor, vamos a poder obtener la victoria. Vamos con su fuerza. Jueces 6:16 dice: pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como un solo hombre. Jueces 6:23. Y el Señor le dijo, la paz sea contigo, no temas, no morirás. El Señor te dice lo mismo hoy. Lo mismo. Yo estaré contigo, no temas, no morirás. Hermanos, hoy podemos ser fuertes siendo débiles, gracias al que fuerte se hizo débil. Oremos. Amado Dios, gracias por la palabra que nos das, que nos sirve de aliento y recordatorio de quién tú eres. Padre, y nos recuerda también quiénes somos nosotros. Padre, somos un pueblo pecador, miedoso, que muchas veces en vez de estar elevando alabanzas estamos quejándonos contra ti cuando estamos llenos de baales y de aceras en nuestra vida. Padre, permítenos poder reconocer quién tú eres, quiénes somos, y que ese conocimiento nos lleve al arrepentimiento. Padre, todos los días tenemos que eliminar baales y aceras. Esto no es de que un día y ya, todos los días. Ayúdanos. Muéstranos aún aquellos baales o aceras que tenemos en nuestra vida que son ocultos, que no sabemos que lo tenemos. Y los que ya sabemos que están, Padre, danos la valentía para eliminarlos y tumbarlos de raíz. Tú nos adviertes que la reacción del pueblo, del hombre, del ser humano, no va a ser buena. Pero Padre, que el temor a ti sea mayor al temor del hombre. No podemos ni andar con miedo de las personas, sino de ti. Y no podemos pretender estar bien contigo si estamos adorando a Baal y a Aceras. Ayúdanos a erradicar todo eso, Padre, porque estamos en guerra. Y si no nos limpiamos, si no nos arrepentimos, Padre, no podremos ir a pelear y seremos destruidos. Padre, despierta a tu iglesia, a la iglesia bautista de Costa Verde, pero a la iglesia en general, universal. El ejército mayanita está a las afueras del campamento y en algunos lugares ya ha entrado. Permítenos, Señor, recordar tus promesas y obedecerte. Envía obreros a tu mies. Fortalece a la iglesia que está siendo perseguida en África, en el Oriente Medio y en Europa. Fortalece a tu iglesia en América y en Europa occidental. Padre, que pueda darse cuenta de que aunque parezca en algún momento que haya ausencia de conflicto, estamos en guerra.
No podemos andar pensando que todo está perfecto y no estamos nada. De que la armadura es solamente para andar limpiándola y no para ir a la guerra. Padre, ayúdanos a poder ser fieles a tu palabra, a obedecerte. Danos la valentía para hacer lo que tú quieres. Y que la iglesia local, Padre, pueda ser un apoyo para cada uno de nosotros en nuestra obediencia. Que no sea un obstáculo, sino más bien un aliento. Que aquí podamos encontrar esos otros hombres y mujeres que nos han de ayudar a seguir eliminando las cosas que tenemos que eliminar y a luchar la batalla de la manera que tú quieres que la luchemos. Gracias por tu palabra y por tu amor y por tu misericordia, por no habernos dado lo que merecíamos, que era la muerte eterna, y habernos dado la vida eterna por pura gracia y misericordia. Amén.